Ya lo hago. Sí, en un momento lo hago. Bueno, más tarde lo hago. Y así nos vamos dando un montón de excusas sin darnos cuenta que al final nos estamos convirtiendo en unos gran procrastinadores. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz jueves. Quien les habla, Camilo Ortiz, el que conduce este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Hoy, un jueves maravilloso. Acá en Uruguay ya empezó a cambiar el clima. Desde ayer está un poco más ventoso, un poco más frío. Se acerca rápidamente el otoño. Mucha gente no le agrada eso. A mí sí. Me gusta mucho cuando el clima se pone un poquito más frío. Lo disfruto porque al final hay que disfrutar cada estación y cada momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Me lo han pedido. El otro día hablé con alguien y me dijo justamente que era como uno de sus grandes problemas. Y sobre todo creo que es un problema que tengo yo. Y como les he dicho muchas veces, esto me gusta muchísimo hacerlo, este podcast, como ejercicio para mí, para decirme las cosas, para tener una ayuda a memoria. Y a su vez, si puedo ayudar a otras personas, está bárbaro y me encanta. Antes de comenzar, como siempre, agradecerles a todos los que se toman el tiempo de darle suscribir, a todos los que recomiendan, a todos los que postean en Instagram invitando a seguirme o a escucharme. Saben que eso me ayuda muchísimo. Es como que ustedes terminan siendo los sponsors de ánimo y sentimentales para que yo haga esto todos los jueves con tanto cariño. Especialmente quiero mandarle un saludo a Florencia y otro Francisco, porque me escribieron durante la semana y se me había puesto en otra bandeja los mensajes y demoré mucho en contestarlo, y me parece que me mandaron unos mensajes muy lindos y me dio mucha pena tardar en responder. Eso sumado a que, como vieron por el episodio anterior, he tratado de estar un poco más desapegado de las redes, he tratado de no dedicarle tanto tiempo y es difícil, les digo. Pero estoy tratando de hacer esa depuración en el minimalismo digital y sacar tiempo de otras cosas. Pero hablemos ahora de procrastinar. Esta palabra que suena difícil de pronunciar y que es relativamente nueva. No sé, yo de niño nunca escuché a mis padres diciéndome que yo era un procrastinador o algo similar, o ellos quejándose de eso. Pero en sí es como fácil entender que es esa situación o ese momento, ese estado en donde de una u otra forma priorizamos la satisfacción inmediata que el beneficio a largo plazo. Y por eso empezamos a hacer actividades que nos impiden avanzar en nuestros objetivos de largo plazo. ¿Cuál es el factor negativo de esto? No solamente que nos impide, sino que además después nos va a generar una cierta sensación de culpa. Y yo justamente por eso les quiero hablar de esto. Porque a mí me pasa muchísimo. O sea, a veces tengo cosas que para mí son importantes, me organizo de una manera, pero de una otra forma las evito. Yo actualmente, creo que ya les he comentado, estoy haciendo un taller, por ejemplo, de escritura creativa. Y es algo que me encanta. O sea, yo de profesión soy lingüista, amo el lenguaje, amo la lengua, amo escribir. Y tomé este taller este año porque yo soy como intermitente con la escritura y quise ponerle un alto y quise enfocarme en algo que está muy relacionado con mi Ikigai. Quienes escucharon ese hermoso episodio saben de lo que hablo. Y para mí es importante. Pero me ha pasado que en los mismos ejercicios los tengo que hacer y a veces los termino dejando para última hora. No siempre, pero me ha pasado. Entonces me di cuenta de algo que yo, y no es de ahora, es desde que tengo uso de razón, me autoconvencí de que yo soy magnífico trabajando bajo presión. Y en realidad esa es una forma muy linda de decir, bueno, soy un procrastinador, dejo todo a última hora y tengo que estar pegando carreras.
Y no sé si a ustedes les pasa, espero que a ninguno, pero estoy 99% convencido de que los que me están escuchando les ha sucedido eso. Les ha sucedido que tienen que hacer algo y lo evitan, lo omiten y al final tienen que hacerlo a las carreras. Porque al final todos somos procrastinadores. De una u otra forma es casi inevitable que nuestro cerebro busque distracciones, busque ese placer, esa liberación de dopamina de forma inmediata. Paréntesis. Yo este episodio voy a intentar de hacerlo un poco más conciso porque siento que los últimos, si bien los he disfrutado un montón, se me han ido bastante de tiempo. Así que voy a tratar de hacer un poquito más condensado para no pasar la media hora. Y si se pasa, bueno, lo siento, pero les advierto que lo estoy intentando. Ahora, siguiendo con la procrastinación. Ese trabajo bajo presión, eso que les estoy diciendo, tiene consigo algo que cuando nosotros tenemos una fecha de entrega de algo, normalmente en nuestro cerebro aparece algo que sería como el monstruo del pánico. Hay una charla de TED muy buena si buscan sobre procrastinación que habla de esto. Todos en nuestro cerebro tenemos como que a un ser racional, ¿verdad? Que es el que comanda nuestra nave de control, nuestro cerebro, y sabe cómo ajustar todo lo que tenemos que hacer para nuestro beneficio, para cumplir nuestros objetivos, para estar mejor con la salud, para todo. Pero al mismo tiempo tenemos otro, que ahí lo ponen como un monito, pero es como otro ente que lo que desea es jugar, distraernos y satisfacer nuestras necesidades más simples, más superficiales. Entonces es una lucha constante. A veces se pueden encontrar, pero muchas veces ambos buscan cosas diferentes. Porque estamos acostumbrados y programados a pensar que cuando vamos a alcanzar algo que es a largo plazo, que es difícil, que es arduo, tiene que llevar mucho sacrificio, o que va a ser aburrido, o que va a ser un esfuerzo, un desgaste. Y siempre nuestro cerebro va a tratar, de una u otra forma, de ahorrar energía, de conservar energía. Por eso es tan sencillo, sin darnos cuenta, estar sentados o acostados, sin hacer nada, consumiendo contenido de redes sociales. Claro, porque ahí simplemente somos entes receptores y estamos como en un estado de reposo que es genial para nuestro cerebro. Para él estamos ahorrando toda nuestra energía y nuestras capacidades. Entonces, normalmente, estos dos entes, digámoslo así, el ser racional y el que nos distrae, están en constante lucha, como si fuese el angelito bueno y el angelito malo en nuestra cabeza a la hora de tomar decisiones. Pero cuando tenemos un deadline, cuando tenemos un plazo de una entrega, llámese una tesis, un proyecto en el trabajo, llámese todos los jueves publicar un episodio, cualquier cosa que nos implique una línea del tiempo en donde tenemos que sí o sí generar un trabajo, aparece este monstruo del pánico que ayuda a que el ente que es irracional desaparezca. Y que el ente racional tome todo su empeño y lo haga. Por eso hay gente que termina escribiendo la tesis que tiene 1 año para hacerla la última semana. ¿Que le salga bien? Eso ya es otra cosa. Normalmente no. O sea, normalmente uno se podría establecer todo un cronograma de trabajo y al final no hacerlo. Y estas situaciones pareciesen ser mucho más fuertes para aquellas personas que tienen proyectos propios. Porque en el momento en que un tercero no te establece una línea de entrega, una línea de tiempo, un plazo, es como muchísimo más fácil darle largas a nuestros propios proyectos, a nuestras inquietudes, a nuestros deseos. Y me he dado cuenta de eso, porque si tienes que entregar una tesis de una otra forma, la universidad, la academia o lo que sea que estés haciendo, te está exigiendo un tiempo y tienes a un tutor encima o qué sé yo. En el trabajo puedes tener un jefe o algo. Pero cuando eres emprendedor o cuando quieres emprender algo por ti mismo, sea cualquier tipo de proyecto, sea crear la página web de tu negocio, sea implementar una nueva estrategia, qué sé yo, ahí no tienes como una fecha límite para hacerlo y la procrastinación se vuelve mucho más pesada
y te juega mucho más en contra. Entonces, primero que todo vamos a hablar un poco de las causas que generan la procrastinación, o por lo menos las 3 causas principales que he visto que distintas personas lo han hablado. Esta es la saqué del show de los superhábitos en una entrevista muy buena, que es un podcast que recomiendo, por cierto. Y la primera, yo diría, es la falta de significado. Y esto lo dije un poco en la introducción. ¿A qué me refiero con la falta de significado? Cuando lo que vamos a hacer no lo tenemos realmente claro de cuál es el valor que nos genera, es mucho más fácil desplazarlo. Es decir, tomando otra vez el ejemplo de, no sé, yo soy un emprendedor o estoy emprendiendo algo y me gustaría hacer una página web de mi negocio. Independientemente de si eso es o no es la mejor vía para tu negocio, tú decidiste hacerla. Pero una u otra cosa hace que procrastines, que dilates el tiempo, que no te pongas a experimentar o a probar o a conseguir al final tu página web. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso si se supone que es importante para ti? Bueno, justamente porque en realidad no has internalizado cuál es el significado, cuál es el valor que eso realmente tiene para que sea algo importante y te motive a hacerlo. Porque estamos normalmente acostumbrados a detectar de manera mucho más fácil la satisfacción o el valor de las cosas a corto plazo. Es decir, si yo me pongo a ver videos en YouTube, de una vez estoy generando la satisfacción del entretenimiento que me está causando. En cambio, con eso que me va a meditar mucho más trabajo, me cuesta muchísimo visualizar lo bien que me voy a sentir en el momento en que lo termine. Estoy enfrascado en la frustración del proceso, lo cual hace que además no lo disfrute. Entonces, una de las causas de la procrastinación es eso. No logramos medir, no logramos visualizar cuál es el significado de las cosas y el beneficio a largo plazo. Nos cuesta mucho a nuestro cerebro, porque lo podemos decir de forma ligera y al aire. Sí, yo quiero esto porque sé que me va a hacer bien. Obviamente todo el mundo, no sé, una persona que sufra por tener un par de kilos de más, sea fácil decir, yo quiero quiero tener 10 kilos menos. Y es claro el sentimiento del objetivo. Pero es difícil entender cómo se va a sentir de bien cuando lo tenga si hoy en día su satisfacción está en comer cosas que no debe. Espero explicarme bien. Por eso digo que hay que tratar de visualizar muy, muy, muy bien eso que nos va a hacer feliz a futuro. Eso que nos va a generar un bien mayor. Y tenemos que ser como que muy fuertes con nosotros mismos para explicarle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo y a nuestras acciones qué es lo que nos va a hacer bien. Otra causa que yo me siento muy identificado es los llamados perfeccionistas. Yo por mucho tiempo me he llamado, no es que yo soy muy perfeccionista. Y a la hora de hacer este episodio me di cuenta que formaba parte de la gran mentira, como la que llamé, que trabajo bien bajo presión. Claro, el perfeccionista, como nunca alcanza la perfección, es mucho más fácil que dilate los proyectos. Algo que a mí me pasa muchísimo es la parálisis por análisis. Es decir, constantemente vivo buscando la mejor forma de hacer las cosas, por ende, no las hago o tardo mucho en hacerlas. Y claro, al darme cuenta no es por ser perfeccionista. El perfeccionismo es la excusa. En realidad es por procrastinar, es por darle largas, es por no sacar los proyectos. Entonces, esto, y yo creo que muchos se pueden sentir identificados, porque quien me está escuchando hoy en día de una u otra forma ya emprendió un camino porque quiere ser mejor. Si no, no estarían escuchando este episodio. Y seguramente a veces son bastante exigentes consigo mismo y quieren algo más y no saben por qué. Bueno, una de las causas puede ser eso. Que nos imaginamos algo que sea tan ideal, que esté tan bien hecho, que por eso nos cuesta hacerlo, porque sentimos que todavía no tenemos las herramientas y tratamos de buscar como por otras vías o cómo hacerlo mejor y darle tiempo y pensarlo mejor, dejarlo reposar, lo cual a veces puede estar bien, pero ojo, puede ser una gran excusa en donde estamos procrastinando. Y la tercera causa es el método.
Y el método me refiero, y creo que esta es la más fácil de las dos anteriores de cambiar, y es simplemente cómo nos organizamos para hacerlo. Es decir, si nosotros logramos organizar nuestro sistema de trabajo para cumplir un objetivo, para realizar una acción, es mucho más difícil que terminemos procrastinando. Es decir, el método, cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros organizamos nuestro día, nuestra agenda, nuestro ciclo de trabajo, va a generar que nosotros dejemos de procrastinar. Entonces serían 3 causas, principalmente. El significado, es decir, el valor que le damos a las cosas para hacerlas o no hacerlas. Después la búsqueda de perfección, la cual nos impide avanzar. Y por último el método, cómo nos organizamos. Sea cual sea las causas, al final todos somos procrastinadores. Todos. Porque eso también es algo que es bueno que entiendan. No es un problema tuyo, ni mío. Esto es algo que tienen todos los seres humanos. Seguramente pareciera que Leonardo da Vinci o Bill Gates sufren menos de esto. Pero de una u otra forma, todos lo somos. Entonces, para cerrar esto, la idea es darle unos tips para frenar este ciclo no virtuoso, digámoslo así, para dejar de procrastinar y tratar de alcanzar de una u otra forma las cosas que queremos hacer. Entonces, número 1, definir claramente cuál es el estado que deseo alcanzar. Es decir, la motivación. Nosotros es importantísimo, pero importantísimo que siempre tengamos presente a dónde queremos llegar, cómo nos vamos a sentir cuando estemos ahí. El otro día vi un ejercicio que era bastante interesante, de una psicóloga, que decía que a la hora de levantarse era muy bueno sentir el estado deseado. ¿A qué me refiero con eso? Si tú deseas, por ejemplo yo, escribir un libro, te tienes que levantar sintiéndote como un escritor. Es difícil, pero tratar de encontrar de una u otra forma esa fibra que nos mueve a la hora de realizar el objetivo. Es decir, cuando tenemos claramente definida la motivación, es mucho más fácil que nosotros no nos pongamos a hacer cosas que nos distraigan, sino que estemos claramente aferrados a la estructura o a los pasos que van a llegar que cumplamos eso. Yo eso lo veo, por ejemplo, mientras hablo, recuerdo claramente a mi hermano que su pasión siempre ha sido el fútbol desde niño, y yo nunca en la vida tengo como que el recuerdo de que él haya faltado un entrenamiento o una práctica por preferir hacer otra cosa. ¿Y por qué era eso? Porque él estaba totalmente convencido en sí mismo de la satisfacción que le daba los torneos de fútbol, los campeonatos. Entonces, ese entrenamiento día a día para él era parte de alcanzar eso. Sí, a veces podía estar cansado, a veces podía tener invitaciones a fiestas, además era un adolescente, pero para él era claro, muy claro, cuál era su motivación. Y por eso le ayudaba a seguir adelante. Otro tips sería dividir la tarea. Cuando las tareas son muy grandes, es mucho más fácil procrastinar, porque esto, como lo dije anteriormente, nos cuesta ver el resultado a largo plazo. Entonces, si yo deseo bajar 10 kilos, yo debería empezar poniéndome metas como que, bueno, ¿cómo voy a hacer para bajar los primeros 3? Y de ahí después sigo. No es que me detenga, pero es mucho más difícil bajar. No sé, si yo quiero bajar 10 kilos, es mucho más fácil que en 10 días baje 3 que baje los 10. Entonces eso me va a ayudar a no salirme porque bueno, bajé 1, subí otro, pero todavía me falta, igual son 10, me puse un año para hacer esto, entonces al final terminas a última hora queriendo hacer todo y tal vez no vayas a poder. Pasa lo mismo, quieres, no sé, te interesa la música y quieres empezar a grabar tus canciones, no es lo mismo que grabes o que compongas una canción al mes a que quieras componer
12 canciones el 30 de diciembre. Entonces dividir la tarea va a ser siempre un tips súper fundamental que nos va a ayudar sobre todo a esto que les había dicho antes del método. Es decir, esto nos va a ayudar a conducirnos mejor para alcanzar el objetivo. Otro tips es compartirla. Nosotros los seres humanos somos muy propensos a sentir la presión social. Entonces, cuando nosotros compartimos nuestros sueños, nuestras metas, lo que queremos alcanzar, nos ponemos una carga, que en este caso va a ser positiva, que es no querer incumplirle a los demás. Porque qué fácil es incumplirnos a nosotros mismos. Somos como que geniales para eso. Queremos hacer algo y no lo hacemos, no pasa nada. Igual soy yo el que lo deja de hacer. Pero cuando hay otra persona involucrada, ahí sí como nos cuesta un poco más. Entonces compartirlo, sea en redes sociales, sean a personas cercanas, sea si ya armaron su grupo de amigos con propósito, va a ayudar de una u otra forma a que ustedes estén mucho más determinados a cumplir su objetivo. Y después hay otros tips que son como bien prácticos. Uno es la regla de los 5 segundos. Y esa es: cuando no puedes hacer algo, no le puedes dar chance a tu cerebro de pensarlo. Tienes que de una u otra forma actuar directamente, y para eso lo que tienes que hacer es cierra los ojos y empieza en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Te levantas y haces. Necesitas, después de que termines de contar, accionar rápidamente. Con lo que sea. No, que tengo que limpiar la casa y ya va, estoy viendo un video, lo hago más tarde. No le des tiempo. Si sabes que tienes que hacerlo, por un momento 5, 4, 3, 1 y te levantas. Y vas directo a lavar los platos y agarras de una vez la escoba. Es decir, el conteo más una acción inmediata te va a programar distinto para empezar a ejecutar. Sirve. Yo ya lo he aplicado un par de veces y la verdad es que sirve. Otro tips que está relacionado con la línea del tiempo lo llaman la regla de los 2 minutos. Y es: toda acción que me tome al menos 2 minutos, la hago de una vez. Puede ser entre 2 y 5. ¿Qué me refiero con eso? Si me toma poco tiempo hacerlo, no debería ponerme una excusa para no realizarlo. Y eso va, el clásico ejemplo, tender la cama. Si nosotros queremos que nuestra vida sea ordenada, nuestros pensamientos estén ordenados, a veces ayuda a que nuestro entorno esté ordenado. Y las cosas que tenemos que hacer, que no nos toman más de 2 minutos, hay que hacerlas inmediatamente. Tender la cama, contestar tal vez un mail, enviar una cotización, preguntarle algo a una persona específica. Todo ese tipo de cosas que a veces tenemos y no las hacemos y bueno, la hago más tarde y ya va. No, lo que nos tome menos de 2 minutos, hazlo. Y empieza a pensar así: cuando haya algo que tengas que hacer, que sea muy simple, como botar la basura, y empieces a darle largas, entiende que esto no te va, te va a tomar solo 2 minutos. Todos tenemos 2 minutos. Si tienes que leer algo corto, si tienes que hacer algo, recuerda que esos 2 minutos los puedes perder en otra cosa, así que gánalos. Y por último, el último tips que les voy a dar es hacer primero lo más difícil. Hay un libro sobre esto que era Besar al sapo, creo que se llama, que está muy muy bueno. Pero el hecho es evitar la tortura. Si a nosotros lo que más nos cuesta, nos genera más trabajo, lo dejamos a última hora, de una u otra forma vamos a llegar como cansados, con desánimo, en un estado no muy bueno a ese punto. Va a ser difícil de hacer la acción. Pero si lo hacemos a primera hora de la mañana, si lo hacemos a primera hora del día, es como que cumplimos, salimos de eso y nos vamos a empezar
a sentir de otra forma, a generar una satisfacción y una gratificación ante eso. Y de verdad que funciona. Yo tengo un claro ejemplo con esto. Yo nunca fui una persona deportista. Jamás fui una persona deportista. Y tenía ese contraste de mi hermano el futbolista, el que se desempeñaba muy bien y siempre lo admiré como él se manejaba en los distintos deportes, en todos. Amaba el fútbol, pero en todos los que hizo le fue muy bien. Yo todo lo contrario, a mí me interesaban, eran las cosas más bohemias, las artes, la creatividad, otra cosa. Y le generé mucho rechazo a los deportes. Estuve en muchos, porque mis padres me metían en muchos, pero seguramente no era lo mío. Y ya de grande, por necesidad, por querer cuidarme la salud, por querer cuidarme el peso, empecé a hacer ejercicio. Fue difícil generar una rutina, generar un ritmo. Y comencé a hacerlo en la mañana, 6 de la mañana. Cosa que vino ligada a que no era alguien de madrugar. Entonces, creo que me la puse difícil también. Pero lo cierto es que hoy en día no hay día, así sea domingo, en donde yo no me despierte temprano y donde no disfrute ir a hacer ejercicio temprano. Es más, si no lo hago temprano, siento que me faltó algo. Cambié eso que para mí antes era la tarea más difícil, hacerla hoy con toda naturalidad y le agarré un gusto increíble. Inclusive fíjense lo que les estoy diciendo. Pasé primero de hacerlo más difícil temprano como para no quedarme mal, a que hoy en día lo disfruto tanto que en realidad lo puedo hacer a cualquier hora. Incluso estoy intentando hacer un experimento conmigo mismo, porque como dice una amiga, yo soy mi mejor experimento, y todos nosotros, eso aplico para todos los que escuchan, cada uno de nosotros es el mejor experimento de sí mismo. Quiero ver si empiezo a desplazar un poco las horas de ejercicio para tomar esa hora de la mañana en donde estoy más fresco, más activo, con más ánimo, con más motivación, para hacer esas cosas que hoy en día me están costando. Entonces, voy a ver si funciona, porque realmente extraño entrenar temprano. Pero esta semana empecé a entrenar de tarde y me ha generado un cansancio distinto, porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a esa hora. Pero estoy pensando en eso, en la motivación, en cuál es el significado de hacer esto. Y es justamente aprovechar esa mañana que ya la tengo definida como un tiempo muy productivo para cosas que no lo estoy haciendo como me gustaría hacer. Esos serían los tips. Vamos a hacer un rápido repaso y resumen a los que llegaron hasta acá. Primero que todo, las causas que pueden provocar la procrastinación sería el significado, es decir, no tenemos clara la motivación. Segundo, pensar que somos perfeccionistas y al no existir la perfección, demoramos y dilatamos las cosas. Y por último, el método, es decir, no tenemos un sistema que nos ayude a cumplir nuestras cosas. Y los tips para frenarlo sería definir claramente qué es lo que quieres alcanzar y por qué, para qué quieres eso, dividir las tareas cuando sean muy grandes o complejas, compartirlas, hacerlas públicas, para que así te sientas comprometido a hacerlas. Después, regla de los 5 segundos, cuenta hasta 5 y haz una acción inmediatamente para que salgas de ese estado de reposo y de procrastinador. Regla de los 2 minutos, toda tarea que te lleve poco tiempo, hazla. No hay excusa. Y por último, hacer lo más difícil primero. Eso sería todo el episodio. Y antes de despedirme, los que llegaron hasta acá les voy a dar una noticia y además comentarles algo. Uno, sé que los episodios están viniendo con un problema de sonido, como un chillido bastante molesto. Tengo que cambiar el micrófono. Bueno, voy a ver cuando me organizo y lo hago. Quiero comprar uno bastante profesional. Estoy organizándome en eso. Así que los que se bancan el molesto sonido, gracias. A mí me molesta, pero igual no quiero que sea una excusa para dejar de hacerlo mientras genero el cambio. Eso solamente es una acotación técnica. Lo otro, yo justamente el año pasado, en mi proceso de coaching, yo me formé en la Universidad de Córdoba como programador neurolingüístico y quise ampliar un poco más el espectro e hice
un programa llamado Coaching Holístico de Proyecto Pluma, que está muy muy bueno y me dio otras herramientas para encarar el coaching desde, digamos, una visión mucho más amplia del ser humano y de los diferentes cuerpos. Les cuento todo esto porque ya estoy por recibirme de ese programa. El otro ya lo había culminado y quiero justamente compartir con esta comunidad la parte final. Y es porque obviamente hay una práctica en donde hacemos con una persona y hay 8 sesiones que se hacen monitoreadas. Son totalmente confidenciales, pero justamente es algo que uno presenta como proyecto final. Y pensé en qué mejor que las personas que me escuchan y las personas que están oyendo esto y hay algo en particular que necesiten cambiar, modificar, replantear en su vida, minimizar tal vez, que es muy importante, dejar de procrastinar, qué sé yo, que con muchísimo gusto yo los puedo acompañar. Así que esto va a ser totalmente gratuito, lo quiero hacer como un regalo además a la comunidad, quiero compartir esta experiencia con ustedes, así que el que esté interesado, escríbame, puede escribirme por Instagram @coachminimalista y de una vez le pueden dar seguir, o escríbanme al mail camilo@coachminimalista.com, díganme que están interesados en hacer coaching y me ponen entre paréntesis gratuito, porque también, yo tengo mis clientes habituales con los que cobro, pero esto va a ser totalmente gratis. Entonces díganme quiénes son, qué es lo que les gustaría trabajar y yo con muchísimo gusto voy a considerar las solicitudes para tomar una e iniciar ese proceso. Lo único que les pediría es compromiso de su parte, que del mío lo van a tener. Creo que me pasé de la media hora, pero les quería contar esto, les quería regalar esto. Seguro también lo voy a anunciar en Instagram y cuando comparten y se suscriben ya saben que me ayudan un montón. Así que ahora sí, me despido con todo el ánimo del mundo, agradecido de estar todos los jueves con ustedes, feliz de estar en esta comunidad que ustedes están haciendo crecer y vamos a despedirnos hoy pensando qué actividad, qué objetivo es el que procrastino y no hago. Nos vemos.